vamos a grabar la sesión y además vamos a considerar un repaso para poder iniciar apropiadamente. Muy bien, la última clase estuvimos viendo el concepto de transformador de cuarto de onda. ¿Bien? Este concepto de transformador de cuarto de onda es muy importante porque nos permite adaptar una impedancia a una carga. Y de hecho hay dos condiciones que se cumplen. Cuando hablamos de cuarto de onda, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: adaptar una impedancia conocida, Z sub 0, a otra impedancia también conocida, R sub L. Ambas tienen una propiedad común, de que son números reales, no tienen parte imaginaria. Cuando es el caso y nos piden adaptar una impedancia a la otra, lo que tenemos que hacer es simplemente colocar en el medio de ambas una línea de transmisión, que es todo esto que está acá. Pero esa línea de transmisión tiene que tener dos características. Su longitud debe ser lambda cuartos y su impedancia característica Z sub 1, tal que se cumpla que Z sub 1 es la raíz cuadrada de Z sub 0 por RL. Entonces todos son números reales y cuando hacemos esto tenemos la certeza de que el coeficiente de reflexión a la izquierda gamma es igual exactamente a 0. Y eso es bueno porque significa de que la energía que estoy inyectando por este lado va a pasar en su totalidad hacia la carga, que puede ser una antena en este caso, y no va a haber reflexión. La cantidad de energía que se regresa es 0. Entonces eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Y el día de hoy nosotros vamos a continuar viendo algunas aplicaciones, ¿no? Algunas aplicaciones para circuitos en concreto. Lo que quiero que vean ustedes bien es esto. Esta figura que voy a mostrar a continuación. Esta figura de aquí es sumamente importante porque aquí vamos a ver cómo se aplica el transformador de lambda cuartos para hacer una parte de este circuito. Este circuito es un amplificador de potencia, como mencionamos en la clase pasada, que es un circuito integrado que está en el centro. Vamos a utilizar el concepto aprendido en la clase de transformador de cuarto de onda para diseñar la red de polarización. ¿Qué es la red de polarización? Es la parte del circuito que permite llevar la energía en corriente directa, que está entre estos dos cables, directamente a este punto del transistor, aquí. Entonces, para llevar la energía en corriente directa desde esa batería o fuente hasta el transistor, como pueden ver ustedes, hay un conjunto de pistas de cobre. Dado que el cable negro es tierra y el rojo es positivo, podemos ver de que el cable rojo va a permitir que la energía positiva en DC siga esta trayectoria. Por aquí estoy siguiendo la pista de cobre, y baja por acá para llegar finalmente al centro. Entonces, esa es la red de polarización. Pero hay un desafío que es que este dispositivo también amplifica una señal en AC. De hecho, la señal que ingresamos al amplificador es una señal pequeña y va a salir en su versión amplificada por el lado del drenador, porque esto es un transistor de efecto de campo y drenador es la salida. Entonces, cuando la energía sale por este lado, esta energía no debe subir por esta pista de cobre y meterse a la batería, ¿no? Sino que tiene que seguir su camino directo hacia la antena, que la colocamos o conectamos en el lado derecho. Para hacer eso, necesitamos utilizar una técnica que es la técnica del transformador de lambda cuartos. Y les voy a decir en qué consiste. Consiste en dibujar esa línea ya mencionada con una longitud de lambda cuartos y una impedancia característica dada, de manera que permita convertir un punto, que lo voy a marcar aquí, de impedancia 0, en otro punto, que no lo vemos, pero lo voy a marcar aquí igual, este punto que debe tener impedancia infinito. Si conseguimos eso, si conseguimos un circuito que convierta 0 ohmios a infinitos ohmios, entonces la AC va a ver aquí en este punto
infinitos ohmios. Entonces va a ver que es un circuito abierto y jamás va a subir por la parte de arriba hacia la fuente de alimentación, sino que va a escapar directamente hacia la antena, que es lo que queremos en buena cuenta, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer uso de esta propiedad de transformador de lambda cuartos que ya habíamos comentado anteriormente, que la vamos a resumir acá, ¿ya? Todo transformador de lambda cuartos, vamos a poner todo transformador de cuarto de onda, convierte una impedancia de un extremo en su inverso, en el extremo opuesto. Muy bien, entonces todo transformador de cuarto de onda convierte una impedancia de un extremo en su inverso, en el extremo opuesto. ¿Qué quiere decir? De que hay una propiedad de esa línea de transmisión que lo que hace es, de acá, si aquí tengo un número, vamos a ponerle una variable cualquiera. Si aquí yo tuviera, en vez de 0, x ohmios, ¿saben qué es lo que pasa en el otro extremo? Acá tengo un valor que es su inverso, 1 sobre x. Eso es lo que nos quiere decir este concepto. Si yo tengo x en un lado, en el otro lado voy a tener 1 sobre x. Y dado que yo deseo obtener infinitos ohmios al lado del transistor, lo que necesito es que el primer extremo tenga 0. ¿Por qué? Porque es necesario recordar de que el número 0, que yo lo escribo en este momento, cuando yo le saco el inverso, que lo voy a escribir aquí, 1 sobre 0, no es un resultado indefinido o indeterminado, sino que es infinito. Evidentemente las calculadoras nos van a decir que no se puede o nos van a dar error, pero en realidad ese error o ese mensaje que nos da la calculadora significa de que no lo puede calcular porque es un número que se aproxima al infinito, ¿ya? Entonces, es un número muy grande. De hecho, ese número se puede considerar como muchos megaohmios y a sus efectos prácticos se comporta como un circuito abierto. Entonces, para eso se utiliza el transformador de cuarto de onda. Y ya pueden deducir ustedes de que el transformador de cuarto de onda tiene una longitud de un cuarto de onda contado así. Fíjense lo que estoy dibujando, esa flecha que estoy colocando y la otra que voy a dibujar a continuación. La suma de estas dos distancias hasta aquí, ¿ya? Eso es un cuarto de longitud de onda, o sea, ese codo. Desde donde está el inicio de los 0 ohmios hasta donde está la patilla del transistor, eso mide un cuarto de longitud de onda. Y un detalle que es necesario también considerar es de que este elemento que vemos aquí, bien pequeño, que es una especie es un cuadrado, este en realidad no es un cuadrado, sino es un condensador. Ese elemento cuadrado pequeño que es cerrado en círculo es un condensador. Un condensador que uno compra en tiendas especializadas, pero que tiene, como todos los condensadores, unos elementos que se llaman elementos parásitos. Y estos elementos parásitos son básicamente inductancias parásitas que están dentro del componente debido a imperfecciones en la fabricación. Lo que les quiero decir es lo siguiente, perdón. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Un segundo, por favor. Lo que les quiero decir es de que este condensador, lo voy a volver a dibujar aquí, este señor de aquí, es exactamente lo mismo que dibujar esto.
Todo el mundo al condensador lo representa por este símbolo, ¿no? Son dos líneas paralelas y dos líneas verticales. Pero todo esto, en realidad, es equivalente, vamos a poner aquí el signo equivalente, es equivalente a un condensador ideal en serie con una bobina, que la vamos a dibujar aquí, en serie con una bobina. Esta es la bobina, 2, 3, 4. Lo que forma un bloque, repito. Todo este cuadradito que está acá, en teoría es un condensador, pero en la práctica, por los defectos de fabricación, se comporta como un condensador en serie con una bobina. Así se porta. Entonces, quiere decir de que ese cuadradito tiene dos valores. Tiene un valor en picofaradios, normalmente, que es el valor del condensador comercial que compramos, y tiene otro valor que está en el orden de los nanohenrios. Vamos a poner acá picofaradios y aquí nanohenrios, NH. Ok, entonces eso es muy importante a la hora de fabricar, entre comillas, el cortocircuito, porque si hemos partido del supuesto de que aquí es 0 ohmios, lo hacemos por dos razones. En primer lugar, porque todo lo que está formado por una pista de cobre que tiene puntos a su alrededor es el plano de tierra. O sea, cada vez que ustedes vean esos puntitos negros que vienen por acá, ¿no? Esos puntitos negros que vienen por aquí, forman una especie de islote en la figura, ¿ya? Y como pueden ver claramente ustedes en la fotografía, todo ese islote está conectado a este cable negro. Y este cable negro es el cable de tierra. O sea, quiere decir que aquí los 0 ohmios están en la tierra. Pero ¿cómo hago yo para que esos 0 ohmios se conviertan en 0 ohmios aquí arribita? En este extremo, justamente en el extremo del condensador. Pues es fácil. ¿Qué elemento tengo que conectar yo entre esta pista de tierra y esta pista de cobre para asegurarme que la pista de cobre tenga 0 ohmios y lo pueda transformar a infinito? Pues tendría que colocar un cablecito, ¿no es cierto? Un cablecito que una ambos puntos. ¿Cómo hago eso? Dado que no puedo poner un cablecito, lo que hago es, con este condensador, voy a colocar un valor X desconocido de picofaradios, vamos a llamarle mejor C picofaradios, y un valor conocido de L, porque en el proceso de fabricación para este tipo de condensadores, esta L es un dato, que puede ser 0,9 o un nanohenry. Pero este valor de condensador no lo conozco. Pero tengo que elegirlo yo, este valor de C, de tal manera que haya una resonancia serie. ¿Qué quiere decir resonancia serie? Pues que el X sub C del condensador y el X sub L de la bobina sean iguales. X sub C igual a X sub L. Cuando nosotros elegimos un valor de X de condensador que me genera un X sub C que sea igual a la bobina, pasa un fenómeno muy interesante. Vamos a dibujarlo acá. ¿Qué fenómeno pasa? Pues hay que recordar el curso de circuitos eléctricos, ¿no? El fenómeno que sucede es de que el vector que representa X sub C, todos sabemos, es un vector que apunta hacia abajo. Y el vector que representa X sub L, también todos sabemos, es un vector que apunta hacia arriba. Cuando estos vectores son iguales en magnitud, se cancelan. Y cuando se cancelan ambos, me queda 0 ohmios. O sea que el conjunto condensador bobina en serie vale 0 ohmios, o sea, es como que fuera un cablecito. Y en consecuencia es como que estuviera conectando este plano de tierra a la línea de cobre que está justamente pegadita en el condensador. Y para hacer ese cálculo solo se necesita una fórmula. La fórmula que se necesita conocer es esta. X sub C, todos saben, es igual a, en módulo, ¿no?, a 1 sobre
omega por C, ¿no? Vamos a poner así. Y también todos saben de que X sub L es igual a, en módulo, omega por L. Entonces, como el valor de L va a ser un valor conocido, y evidentemente el valor de la frecuencia también, porque cuando hablamos de frecuencia estamos hablando de la frecuencia F, y la relación de F con W es 2 por pi por F, ¿no? Yo conozco la frecuencia, porque yo sé el amplificador a qué frecuencia va a transmitir, 2.4 GHz, por ejemplo. Yo conozco L, porque el fabricante me dice cuánto es la bobina de ese condensador comercial, su bobina parásita. Él me dice. Yo conozco todo para poder despejar entonces la C. Y ese valor de C es el que tengo que comprar como condensador para poder implementar este componente. Vamos a dibujarlo aquí. Para poder soldar este componente y me garantiza de que tengo 0 ohmios aquí en la línea y que lambda cuartos más lejos, en este punto aquí, voy a tener infinito. Y haciendo eso, la AC amplificada jamás va a subir arriba y se va a meter a la fuente de alimentación, pero sí, lo que sí va a pasar es de que la DC va a venir, como todo esto es cobre, y se va a meter directamente al transistor. Y lo va a polarizar, y va a funcionar, y va a amplificar. Evidentemente, esta DC tendería a irse también hacia la derecha por estas pistas de cobre de acá, pero no lo va a hacer porque aquí hay otro condensador que se denomina condensador de desacoplo. Este condensador bloquea la DC. La DC no pasa por acá. Entonces, ¿quién pasa por acá? Por acá solamente pasa la componente en AC. La señal amplificada atraviesa este condensador, viene por aquí y llega hacia la antena. Entonces, es muy importante que ustedes sepan. La RF solamente va a venir en este sentido. Va a venir por acá, va a pasar por el condensador y va a llegar a la antena. Y la DC va a venir por acá y se va a meter hasta el transistor para polarizarlo. Polarizarlo es dar las condiciones necesarias para que amplifique la señal. Ok, entonces esto que hemos explicado aquí en teoría, lo vamos a ver a continuación con un ejemplo numérico. Bien, vamos a ver un ejemplo. Antes quiero saber si hay alguna consulta, por favor. Tome el micrófono cualquiera para hacer preguntas antes de pasar a otro tema, al ejemplo. Muy bien, vamos a ver. Aquí hay una pregunta. Todo claro. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Vamos a seguir. Ok, muy bien. Vamos a continuar por aquí. Acá, por ejemplo. Vamos a ver este ejemplo a través de su enunciado. ¿Ya? El enunciado de este ejemplo lo voy a escribir aquí en la presentación. Sería el siguiente, ¿no? Sería: diseñe la red de polarización para un amplificador que opera a una frecuencia de 3.5 GHz, considerando un valor de inductancia parásita de 0.8 nanohenrios. Muy bien, entonces vamos a analizar este problema y ver cómo es que se realiza. Vamos a revisar entonces este problema. Vamos a ponerle aquí. Para diseñar el problema, lo que tenemos que ver es que ya el problema nos da un dibujo, y en ese dibujo nos está poniendo algunos datos que hay que saber interpretar. En primer lugar, nos pone la tierra, esto vendría a ser la parte del circuito impreso que son 0 ohmios. Luego nos pone acá lo que se conoce como puerto, esto vendría a ser el drenador del transistor, ¿ya? El drenador, o sea, la salida del transistor.
Y en el medio tenemos una figura que está formada por la unión serie de un condensador con una bobina, que es todo esto que estamos viendo acá. Y en este lado tenemos un rectángulo que representa nuestro transformador de cuarto de onda. Todo esto acá repite transformador de cuarto de onda. Este puerto que vemos acá es simplemente un punto de medida, un punto referencial, no es importante. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Es sencillo. Lo que uno tiene que hacer básicamente es aplicar los conceptos de las ecuaciones que hemos señalado anteriormente, ¿no? Y en este caso, pues hacer reemplazo respectivo, que sería el siguiente. No hemos dicho que x sub c tiene que ser igual a x sub l. Si bien lo escribimos acá, x sub c tiene que ser igual a x sub l. Pero x sub c es igual a 1 sobre omega por c, ¿no es cierto? Entonces esto tiene que ser igual a omega L, omega por L. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? El problema, ¿qué es lo que me pide en realidad? Pues me pide averiguar cuánto vale el condensador. El valor correcto del condensador es una de las cosas que me pide el problema, en primer lugar. Y en segundo lugar, el problema, cuando me dice diseño de la red de polarización, no solamente tengo que llevar el condensador, sino también qué características debe tener este rectángulo de acá para garantizar que haya una red de polarización. Entonces, teniendo esto, ya uno puede despejar de aquí el valor de C, ¿no? Entonces puede decir C es igual a, y vamos a despejar, ¿no? Sería 1 dividido, bueno, el omega C, bueno, vamos a ponerlo aquí en partes, ¿ya? Para ir con calma, ¿no? Omega C sería igual a 1 sobre omega L. Entonces ponemos acá omega por L. Divido entre C a ambos miembros, entonces acá me queda simplemente C, y aquí me queda omega por omega, ¿no? En vez de poner omega cuadrado, no lo puedo escribir yo, escribo omega por omega. Pero de hecho, para ser más claros, vamos a poner todo esto aquí entre paréntesis, así, ¿ya? Y después tendremos que operar básicamente, sería 1 dividido, aquí ponemos 2 por pi, por la frecuencia, ¿no? 2 pi f, pero f es 3.5 gigas, entonces 3.5 por e a la 9. Vamos a trabajar en hercios, ¿no? Y todo esto lo repito, ¿no? Por, otra vez, 2 pi f, que sería 2 por pi por la frecuencia, 3.5 e a la 9. Y a esto hay que multiplicar por la bobina, que el problema me dice que es 0,8 nanohenries. 0,8 nanos. Sería nano es, ustedes saben, es 10 a la menos 9. Cerrando el paréntesis. Entonces, esta formulación, vamos a colocarla aquí, ¿no? Nos indica claramente de cómo tiene que ser calculado el valor del condensador, ¿no? Tienen ahí. Y una vez que obtengan ese valor de C es el que viene acá directamente. Se escribe C. C es ese valor ahí. Un número les va a salir. Un número que está en el orden de los picofaradios. Entonces, ya es la mitad de la respuesta al problema. La otra mitad consiste en manifestar, decir, escribir lo siguiente. Empleamos una línea, un transformador de cuarto de onda que va a unir el extremo del condensador con el extremo del drenador del transistor. De modo que toda esa longitud tenga un valor igual a 1/4 de longitud de onda. Acá. Cuarto de longitud de onda. O sea, lambda cuartos. Entonces eso hay que escribir. Se pone una línea que mida lambda cuartos y que tenga además una impedancia, vamos a poner característica de 50 ohms. Esto 0 igual 50. Vamos a ver.
Muy bien. Entonces, esa sería la aplicación de transformador de cuarto de onda para hacer una repolarización. Con eso tenemos la certeza de que aquí hay 0 ohmios. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de llevar este plano de tierra hasta aquí. Lo hemos llevado hasta ahí. ¿Por qué lo hemos llevado hasta ahí? Porque como hemos hecho resonancia serie, como el condensador resuena con la bobina, todo esto se comporta como un cablecito. Entonces los 0 ohmios de la tierra aparecen acá arriba. Y luego cuando colocamos un cuarto de longitud de onda, lo que hacemos es que los 0 ohmios se convierten en el otro extremo en el valor inverso, o sea, 1 sobre 0, que viene a ser infinito. Y ese es el circuito abierto, que es lo que queríamos. ¿Cierto? Entonces, esa explicación forma parte de una de las competencias que tiene que adquirir en la carrera de electrónica y telecomunicaciones para poder polarizar circuitos de alta frecuencia. ¿Alguna consulta hasta aquí? Por favor, cualquiera puede tomar el micrófono. Profesor, buenas tardes. Tengo una duda. Sí, adelante. ¿Por qué la impedancia característica debía ser 50? Ahí ya. La impedancia característica, en realidad, debería ser la raíz cuadrada de ambos extremos, ¿no? De los infinitos con los 0 ohmios. Sin embargo, esto sería un número indeterminado, porque 0 por infinito no es un número que se puede determinar. No existe, o sea, faltan datos. Entonces, se toma como norma utilizar la impedancia de 50 ohmios porque es la impedancia del sistema, ¿no? Porque es la impedancia que tenemos acá, esta. ¿Ya? Sin embargo, se podría tomar otros valores de impedancia, pero tendríamos que hacer un análisis más detallado. Nosotros tomamos 50 ohmios siempre porque es la impedancia de nuestro sistema. Todo el circuito trabaja con 50 ohmios. Y esa sería la respuesta. Ok, gracias, profesor. De nada. ¿Alguna Profe, una consulta consulta. más? Sí, profe, una consulta. ¿La bobina siempre nos dan el valor o es que tenemos que también hallarlo? No, siempre se les da el valor de la bobina. Sí, este proceso de fabricación. Allá por, gracias. De nada. Muy bien. Otra consulta. Muy bien. Entonces, como no hay consultas, ahora vamos a ir a la parte de los ejercicios, bastante más dinámico. ¿Ya? Borro los dibujos, cierro, minimizo la pantalla y voy a correr el programa rfdude.com. ¿Ya? Muy bien. Este rfdude.com ya lo comentamos en la clase pasada, es un simulador que se lo pueden descargar y es importante para lo siguiente. Yo tengo una impedancia, vamos a poner, aquí vamos a anotar, ¿ya? Un texto, un ejercicio pequeño, ¿ya? Que va a ser adaptar una carga de 100 ohmios a una impedancia de 50 ohmios, usando transformador de cuarto de onda. ¿Cómo se hace esto? Simplemente damos setup, perdón, tengo que dar setup, y aquí digo, vamos a colocar una impedancia de 100 como starting impedance, es la que quiero representar, ¿no? Y dejo su valor goal impedance 50 ohmios en la parte inferior, lo digo ok, y me sale un punto. O sea, los 100 ohmios están ahí. ¿Cómo hago el adaptador de cuarto de onda? Aquí, en la parte inferior, doy clic en Z0, y acá, simplemente, lo que tengo que hacer es ponerle 90, para que sea cuarto de onda. Y acá, donde dice Z0, este de acá, hay que ponerle la raíz cuadrada de 100 por 50.
¿Ya? La raíz cuadrada de 100 por 50 es 70.71. ¿Ya? Entonces, damos Enter y tenemos eso. Esto es muy importante, porque esto nos dice, cuando le coloco una línea de 90 grados y de esa impedancia característica, me estoy moviendo desde mis 100 ohmios hasta el centro, que es justo lo que quiero, hasta mis 50 ohmios. ¿Qué pasa si en vez de 90 grados yo le pongo, vamos a poner la mitad, 45? ¿Saben qué pasa? La mitad del arco. No he llegado, me he desplazado, sí, o sea, me he desplazado de este punto inicial, me he desplazado, pero no he llegado a donde quería, me he quedado en la mitad, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por el contrario, agarro y coloco en vez de 45, pongo 80? Me acerco, pero todavía me falta un poquito. Le coloco los 90 grados y ahí sí llego. ¿Qué pasa si le pongo más? Entonces, vamos a poner 120 grados. Me pasé, ¿no? No he llegado al centro. Entonces, este problema es un problema diferente al de la red de propagación del transistor, pero es un problema que nos permite ver cómo nos ayuda el transformador de cuarto de onda para movernos de un punto de la carta de Smith a otro. Y en concreto, si ustedes quieren verlo de otra forma, lo que he hecho ahorita es esto. Lo que he hecho yo es trabajar con el sistema. Vamos a dibujar el sistema. Línea de transmisión, tenemos acá, unido a una carga, donde esta carga, ya hemos dicho que es la carga de 100 ohmios. Vamos a ver, perdón, la carga de 100 ohmios, esta de acá. Y esta línea es la línea que tiene impedancia de 50 ohmios. Evidentemente la señal la meto por aquí, ¿no? Hay una fuente de nacer. Y hemos demostrado de que cuando yo coloco una longitud de 90 grados, obtengo en este punto de acá, en este plano de referencia, justamente acá, ahí obtengo una buena adaptación. O sea, lo que obtengo yo es lo siguiente. Buena adaptación, que significa coeficiente de reflexión igual a 0, que gráficamente significa haber llegado al centro de la carta de Smith. Eso es lo que quiero que ustedes vean. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Hemos hecho una buena adaptación. Hemos demostrado que cuando le metemos 90, en ese plano de referencia, línea vertical que está dibujada ahí exactamente, coeficiente de reflexión igual a 0. Y hemos llegado al centro de la carta de Smith. Y como repito, esto se ve cuando colocamos aquí nuestro valor de 90 grados. 90 grados. Entonces, ahí se cumple perfectamente esto. ¿Qué pasa si le cambio el valor de la impedancia? En vez de 70 le pongo 700. Vamos a ver qué pasa. Hace cosas raras. Para este tipo de problemas, que es adaptar una carga de un lado a otro, a esta siempre hay que aplicar la raíz cuadrada. ¿Ya? Para el caso del diseño de la radio de polarización, no. Para ese caso, siempre 50 ohmios, pero eso sí, siempre para ambos 90 grados. Muy bien. Entonces, estos minutos que quedan de clase los voy a dejar para que ustedes practiquen con el RF-DUDE este ejercicio que acabo de hacer, de manera que puedan adquirir más destreza, porque en la siguiente clase vamos a empezar con muchos más ejercicios. ¿Alguna consulta antes de finalizar la sesión? Profesor, la parte donde coloca usted 90, físicamente eso representaría una distancia, ¿cierto? Sí, es correcto. Ah, ya, está bien, profe. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy. Practiquen, como les he dicho, con el RF-DUDE. La siguiente clase vamos a hacer muchos más ejercicios. Profe, una consulta. La otra clase se dijo, creo que si se puede poner también la admitancia, ¿no? ¿O no? Es correcto. Se puede poner también la admitancia, utilizando una línea de este tipo. En concreto, para ese caso,
Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la admitancia de 100, o sea, 1 sobre 100, tendríamos que ponerle acá 100, no, perdón, acá le ponemos 50, 90, y tenemos acá este número que es 25. 25 menos J0. Ese número vendría a ser su admitancia. Ya, profe, gracias. De nada. Muy bien, entonces esto sería todo por hoy. Yo me despido y estamos continuando la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.